Buenos días amigos, nuevamente saludándolos desde su canal, explorando nuestras raíces con Leobardo. En esta ocasión me es grato dirigirme a ustedes. Me di a la tarea de poder indagar en un tema referente a danzas prehispánicas y la inclusión de estas mismas en las festividades religiosas. Vamos a abordar este tema, sé que es muy interesante para ustedes y por favor denle like. Estamos en YouTube por el momento y espero les guste este video. Saludos. Muchas veces nos hemos entretenido viendo danzantes en alguna festividad popular, festividad religiosa o festividad de carnaval, pero desconocemos el significado y peor aún, hemos participado en estas danzas que nuestros ancestros nos han heredado de generación en generación y desconocemos el significado de la danza, el vestuario, el instrumento musical y los accesorios de los cuales se visten estos danzantes. En una ocasión publicaron en una red social una festividad religiosa donde los personajes eran moros y pregunté referente al origen o significado de esta danza. Desafortunadamente nadie supo darme una respuesta. Por lo tanto, me di cuenta que era necesario explorar en nuestras raíces para buscar el significado de las danzas que vemos gustosos y nos entretienen y nos divierten. En esta ocasión abordaré el tema las danzas prehispánicas de Mesoamérica y su inclusión en las festividades religiosas. Es un tema bastante extenso, por lo que tuve la necesidad de dividir en dos videos en los cuales trataré de explicar y aclarar algunas de las dudas con la ayuda de personas conocedoras del tema y participantes de estos grupos de danzantes. Viajaremos por diferentes estados de la República Mexicana y conoceremos parte de la diversidad inmensa de danzas prehispánicas que dieron origen a lo que hoy conocemos como danzas mestizas. Para comprender el tema de danzas prehispánicas, tenemos que adentrarnos en la historia, en nuestros orígenes, en nuestras raíces. Para esto necesitamos saber referente a los pueblos o grupos étnicos que habitaron la región de Mesoamérica, desde el occidente de México hasta Costa Rica y Nicaragua, lo que se denomina Mesoamérica, donde una de las teorías de cómo el ser humano llegó al continente americano fue por el estrecho de Bering. Por eso es que la mayoría de los grupos étnicos establecidos en varios estados de la República Mexicana y algunos países de Latinoamérica tienen rasgos asiáticos. Cabe hacer mención que desde esos remotos tiempos, los grupos étnicos asentados en Mesoamérica eran grupos agrícolas, es decir, dependían de la agricultura para poder subsistir, además de la caza y de la pesca y el comercio, que posteriormente lo establecieron en trueque, el cual era una forma de intercambio de un producto por otro con base a las necesidades de cada persona. Por lo tanto, el pedir a una deidad el permiso de comenzar con la preparación de la tierra para cultivarla, después el abrir hoyos en la tierra para sembrar la semilla y pedir a las deidades que hubiera lluvias, climas favorables, que las inclemencias del tiempo no afectaran la siembra y que los cultivos se desarrollaran adecuadamente y fueran fructíferos, que hubieran buenas cosechas y que los fríos en el invierno les permitieran sobrevivir y no enfermar. En fin, debemos tener presente que nuestros ancestros tenían la creencia de venerar a una deidad para cada acontecimiento natural, es decir, eran politeístas. Los elementos terrestres como el agua, tierra, viento y fuego eran primordiales en sus ciclos agrícolas, al igual que las 4 estaciones anuales, con base en un calendario solar de 52 años. Muchas culturas hasta hoy en día se desconocen por qué razón dejaron sus ciudades, como es el caso de los olmecas, de los toltecas, de los teotihuacanos, entre otros muchos. Se cree que terminaron un ciclo solar calendárico de 52 años y comenzaron de nuevo en otra región, o bien el clima empeoró
y los hizo emigrar hacia otras regiones más favorables. Según sus creencias, cada 52 años debían comenzar una nueva era de su vida, la ceremonia del fuego nuevo, el cual adundaremos este tema en otro video. Una de las deidades importantes de los grupos de Mesoamérica fue el dios Huehuecoyotl. Huehuecoyotl o también Huehuecoyotl, del náhuatl Huehuecoyotl, coyote viejo, Huehue, viejo, Coyotl, coyote. En la mitología mexica es el dios de las artes, señor de la música y de la danza ceremonial, guía de la adultez y de la adolescencia. En el Códice Borbónico es representado como un coyote bailando con manos y pies humanas, acompañado por platillos. Huehuecoyotl, dios fiestero. Se decía inclusive que instigaba guerras entre los seres humanos para aliviar su aburrimiento. Es parte de la familia de los dioses mexicas de Tezcatlipoca. La metamorfosis, transformación, mutación o cambio de formas es la habilidad de transformarse físicamente por medio de un poder inherente sobrehumano. Intervención divina, manipulación demoníaca, magia, encantamiento o el haber heredado la habilidad. Aunque generalmente Huehuecoyotl aparece como hombre, tiene la capacidad de cambiar de género. Se le asocia también a la indulgencia, a la sexualidad masculina, a la buena suerte y la narración de historias. Uno de sus principales consortes era Otemascaltechi, la diosa de los temazcales o baños de vapor. Otra de sus amantes era Xochiquetzal, la diosa del amor, la diosa de la belleza, de la sexualidad femenina, las prostitutas, las madres jóvenes y las flores. Sus amantes masculinos eran Opistli, el dios zurdo de la cacería y de la pesca, y Xochipilli, el dios de las artes, los juegos y patrón de los homosexuales y de la prostitución masculina. De todas las deidades mexicas, Huehuecoyotl representaba la deidad en términos del bien y del mal, así como el equilibrio entre el viejo y lo nuevo, lo mundano y lo espiritual, lo masculino y lo femenino, la juventud y la vejez. Por otra parte, la danza es una de las primeras manifestaciones artísticas que tiene el hombre, porque es el movimiento. Por lo tanto, la danza, el canto y la música seguramente serían las primeras manifestaciones del hombre prehistórico. Las comunidades prehispánicas eran unas comunidades meramente agrarias, como ya lo mencioné. Entonces se preparaban ritos ocultos prioritorios para pedirle a la tierra que fuera fértil, para pedirle al sol que fuera propicio, para pedirle a la lluvia que hiciera presencia, a las heladas que no perjudicaran las cosechas. Por esta razón, el arte de la danza fue primordial para que esas deidades fueran generosas con estos pueblos y grupos étnicos y les hicieran abundancia, salud y prosperidad. La danza fue expandida en varias regiones y algunas danzas prehispánicas son representativas hasta hoy en día, como por ejemplo, la danza del venado. Hoy en día la podemos ver en la región norte y occidente de México, en los estados de Nayarit, Sinaloa, Sonora y Chihuahua. La danza del venado se trata de la representación de un venado que es perseguido y herido por la flecha de un cazador. Hay diversos finales. Esto es lo que se le da su toque único a cada representación. Este ritual debe su origen a los indios yaquis y mayos de la región norte del país. La veneración del venado como fuente de vida y sustento de los indígenas. La ya mencionada danza es una ceremonia a la Madre Tierra para pedirle permiso antes de tomar sus recursos. Los participantes son 3 personajes: el venado, los pascolas y el coyote. La danza de los viejitos. En la región purépecha, en el estado de Michoacán, la danza de los viejitos es una peculiar danza del pueblo jarácuaro.
Michoacán, por las máscaras de viejito que utilizan. Su origen se remonta a la época prehispánica de herencia purépecha. El baile se relaciona en honor a Huehueteotl, dios del fuego. Antiguamente, 4 hombres ancianos del pueblo eran quienes bailaban la danza, pues cada uno representaba los elementos de la tierra, los colores del maíz y las estaciones del año. La danza de los tlacoleros de Chilpancingo en el estado de Guerrero es una de las danzas más antiguas y populares. Su nombre proviene de la palabra mexica tlacolol, que significa cultivo del campo. La danza representa los esfuerzos que hacen los campesinos para mantener a salvo sus cosechas. Esta danza es de los agricultores. Estado de Oaxaca, la guelaguetza, flor de piña. Los huipiles bordados a manos y peinados son mezcla de raíces mazateca y chinanteca, la cual se deriva del vocablo zapoteca guandaleza, que significa ofrenda, presente o cumplimiento. Esta festividad comenzó con un ritual que se le hacía a los dioses antiguos en un lugar denominado por los zapotecas como Dananiyaloani o Cerro de la Bellavista. En el Estado de México, la danza de los concheros, de la cultura mexica que tiene como fin unificar el hombre con el cosmos, haciendo una armonía. Esta danza tiene un motivo de agradecimiento a los dioses antiguos prehispánicos, ya que era representada por los sacerdotes que portaban un penacho de plumas de faisán, de gallo o de pavo real, conchas de mar en tobillos y muñecas. Al agitarse causaban un ruido similar al de los cascabeles. Dichos sonidos se consideran la música para los dioses. Esta danza se inicia saludando a los 4 puntos cardinales con cantos y se utiliza un sahumador de cerámica que simboliza el fuego, también el caracol marino que representa el viento, el agua, en la cual se coloca en un recipiente, y la tierra, que es la base donde se realiza la danza ritual. Esta danza es interesante ya que los instrumentos que se utilizan son semillas de ayoyote, que se atan en los tobillos e imitan el sonido de la lluvia. Y por último, los tambores y el caparazón de tortuga marcan el ritmo de los pasos. En el estado de Hidalgo, danza del Ixtle, muy tradicional en el Valle del Mezquital, en Hidalgo. Se trata de una danza popular de origen otomí, uno de los pueblos milenarios de Mesoamérica. En el baile participan 12 hombres y 12 mujeres, las cuales ejecutan algunas técnicas como la lechuguilla o el hilado. En el estado de Zacatecas, la cuna de la danza de los matlachines, argumentando que se creó cuando se presentó la necesidad de agua y que los chichimecas bailaban al dios de la lluvia. En el estado de Veracruz y Sierra de Puebla, los voladores bailan con ofrecimiento a la deidad solar, también llamados los voladores de Papantla. Deben su nombre a las plumas de quetzal, que antes se utilizaban para formar el vestuario de quienes lo desarrollan. Se ha conservado este bello ritual, el cual consiste en 5 voladores que gracias a su penacho llaman mucho la atención. Giran alrededor de un poste, del cual se descuelgan 4 cuerdas. Este baile se divide en 3 partes. La primera parte de la danza es pedir permiso para subir al poste antes descrito. La segunda es cuando 4 danzantes suben al poste para amarrarse, mientras que el quinto baila y toca en el centro del cuadro. En la tercera parte, los 4 valientes que se amarran se lanzan al vacío, haciendo girar la estructura. El lazo y la altura del poste coinciden para que los bailarines toquen el suelo de manera segura, dando 52 vueltas, lo cual es simbólico del calendario solar. Muy bien, amigos, en estos momentos ahora vamos a retroceder en la historia. Voy a citar algunas de las líneas de la historia de la conquista de la Nueva España, escrita por Bernal Díaz del Castillo. Vamos a abordar algunos capítulos en los cuales se hacen alusión a las danzas prehispánicas. El relato de los primeros españoles al visitar la ciudad de Tenochtitlan en el año de 1520
con el permiso del emperador Moctezuma Xocoyotzin en el Templo Mayor. En el capítulo 112 indica: podrían ver que los mexicas tenían un tambor muy grande en demasía, que cuando le tañían el sonido de él era tan triste y de tal manera, como dicen, instrumentos de los infiernos, y más de 2 leguas, aproximadamente 10 kilómetros de ahí, se oía. En el capítulo 152, el sonar del tambor estaba ligado con las danzas rituales o sacrificales, y tornó sonare el tambor muy doloroso del Huitzilopochtli, y otros muchos caracoles y cornetas, y otras como trompetas, y todo el sonido de ellas espantable. Vímosle al alto Q, en donde los tañían, y vímosle que los llevaban a la fuerza. Las gradas arriba a nuestros compañeros que fueron tomados, a la derrota de Cortés, que les llevaban a sacrificar. Vimos que a muchos de ellos les ponían plumajes en las cabezas, y con unos como aventadores les hacían bailar delante de Huitzilopochtli, que era su ídolo de guerra, y los que habían bailado luego los ponían de espaldas en unas piedras algo delgadas que tenían hechas para sacrificar, y con unos navajones de pedernal le aserraban los pechos, le sacaban los corazones, bullendo, y se los ofrecían a los ídolos que allí presentes tenían. Los conquistadores españoles se dieron cuenta de la trascendencia de las danzas en las ceremonias mexicas. El tlatoani Moctezuma Xocoyotzin tenía gran variedad de bailarines, danzantes, como lo indica Bernal Díaz del Castillo, y otros que tenían un palo en los pies, y otros que vuelan, como bailan por alto, y de otros que parecen como matachines. Se le llama matachín a un hombre vestido con máscara y vestido de diversos colores, según describe Sebastián de Covarrubias. Y estos eran para darle gran placer. Diego Durán afirma que este patio del Huitzilopochtli, donde les hacían bailar antes de ser sacrificados, era tan grande en un areíto que se juntaban entre 8,000 y 10,000 hombres. Uno de los episodios más penosos y cruentos de la conquista fue la matanza del Templo Mayor, ordenada por Pedro de Alvarado en ausencia de Cortés. Se aprovechó que los mexicas festejaban sus fiestas y danzas el último día de Toxcal. El 10 de mayo de 1520 se llevó a cabo la matanza de Toxcal, también llamada la matanza del Templo Mayor. Fue un episodio de la conquista de México que los españoles dieron muerte a los mexicas, en momento en que estos se encontraban haciendo una ceremonia a los dioses Tezcatlipoca y Huitzilopochtli. El responsable de la masacre fue Pedro de Alvarado, apodado Tonatiuh, el sol de los mexicas, ya que había pensado que se trataba de una trampa de parte de los mexicas y que al terminar de hacer sus festividades los iban a sacrificar. Estaba a cargo de las tropas españolas, ya que Hernán Cortés se encontraba en las costas del Golfo de México combatiendo a Pánfilo de Narváez, que zarpó desde Cuba con la misión de capturarlo. Cita la historia verdadera de la Nueva España. En aquel tiempo tenían los mexicanos en hacer gran fiesta a sus ídolos Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, para hacerles regocijos y danzas, y salir con sus riquezas de joyas de oro y penachos, como solían danzar. Demandó licencia el gran Moctezuma a Pedro de Alvarado, y él se la dio con muestra de buena voluntad. Y describió que estaban bailando y cantando todos los demás caciques de esa ciudad y otros principales que habían venido de otras partes a ver aquellas danzas. Salió de repente Pedro de Alvarado de su aposento con todo y sus 80 soldados, bien armados, dio a los caciques, estando bailando en el patio principal del Q Mayor, y tomó e hirió a cientos, y de que vio el gran Moctezuma y sus principales, hubo muy grande enojo, cosa tan mala y fea, y luego en ese instante le dieron guerra.
En estos relatos podemos ver lo importante que eran las danzas prehispánicas para nuestros ancestros y pues todo lo que llevaba a cabo una festividad, ¿verdad? Tanto el desarrollo de la danza como los sacrificios humanos, para poder brindar a las deidades estos sacrificios y que estas deidades fueran generosos con ellos. Bien, ahora vamos a definir lo que son las danzas mestizas. Vamos a poner como ejemplo algunos videos. Tuvimos la oportunidad de viajar a lo que es la Ciudad de México, en la alcaldía Xochimilco, donde vimos un grupo de danzantes llamados chinelos. También aquí en el estado de Jalisco, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, la danza de los chayacates. Y en el estado de Tlaxcala vamos a ver cómo se llevaron a cabo el nacimiento de estas danzas mestizas por medio de la festividad de carnaval. Más adelante, en la segunda parte, les invito a ver el video, ya que el profesor Darío Lemus Tlapale nos va a explicar a gran detalle lo que es y representa en nuestro estado la festividad de carnaval. En el estado de Morelos, danza de los chinelos. La danza de los chinelos hace referencia a las rencillas que había por el rechazo de los españoles a los indígenas, aunque en respuesta los indígenas cubrían sus rostros y se vestían con ropa vieja de diferentes colores para imitarlos y burlarse de ellos en las festividades de carnaval. La vestimenta es llamativa por las incrustaciones de lentejuela y chaquira que resaltan su carácter festivo. Los hacendados pues hacían sus carnavales, ellos tenían sus propias festividades. Y los trabajadores, los peones, la gente del pueblo, ellos les daban tiempo también a ellos para divertirse, pero si los veían o si los reconocían los castigaban. Entonces lo que ellos empezaron a hacer fue a vestirse. Se vestían con máscaras, barbadas, para burlarse de los mismos hacendados, que la mayoría eran españoles. Entonces, ellos iniciaron esto, se llaman Huehuetzin, todavía existen, esta danza existe en Morelos, Tlayacapan, y esta danza originó posteriormente a los chinelos, que es lo que conocemos actualmente. Dentro de la danza de chinelos hay varios estilos. Estos estilos surgen a raíz de que los mismos pobladores se dan cuenta que es una forma en que ellos se divierten y al estar vestidos, al estar cubiertos, no los reconocen. Incluso actualmente los chinelos de estilo Tlayacapan hablan con una voz muy particular para que tampoco los reconocieran sus patrones. Entonces, ellos continuaron con esa tradición y llega a nosotros a través de esta bonita tradición de acompañar a la imagen. Una persona es mayordomo y trae a Xochimilco esta tradición en un momento y se queda con nosotros. Antiguamente lo que yo sabía es que el territorio de Xochimilco abarcaba hasta el estado de Morelos, muy cerca de, colindaba con Tepoztlán y Tlayacapan. Entonces hay como una relación histórica entre esta danza de nosotros los que somos xochimilcas y las personas de Morelos. Y como una fusión de la parte prehispánica con la parte religiosa que posteriormente vino a dar durante la colonia. Sí, efectivamente, ese mestizaje de personas y de cultura crea esto, porque bueno, en la antigüedad, pues las deidades que tenían nuestros antiguos pobladores eran diferentes de las que tenemos actualmente, ¿no? Con el catolicismo, esto cambia. Sí. Entonces, se va generando esta
esta fusión, ¿no? de las situaciones de carnaval que surgen en Morelos y que nosotros retomamos y ahora con fe acompañamos a la imagen, que es la más representativa, la más simbólica y la más querida por nosotros los Xochimilcas, que es el Niñopa. Que el Niñopa tiene su propia raíz y su propio origen. Tiene una historia muy particular esta imagen porque tiene una antigüedad de casi, bueno, sé que es más de 400 años la imagen que va a salir ahorita. Entonces, esta situación de acompañar y demostrar nuestra fe de esta manera nosotros, acompañándolo en sus posadas o en su peregrinar por la alcaldía, por otras alcaldías e incluso otras partes de la Ciudad de México, es lo que hace que nosotros pues, la acompañemos de esta forma, con este atuendo y de esta manera. Muy bien, amigo. Pues te agradecemos mucho tu entrevista. Con gusto. Estamos aquí viendo cómo es su vestimenta y cómo se está llevando a cabo el vestuario, la vestimenta para llevarla a cabo en esta danza. Otra danza muy bonita también, de origen en el estado de Jalisco, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, es la danza de los Xayacates. Esta danza se lleva a cabo en la festividad de Día de Reyes, el 6 de enero, y es una festividad popular, la cual tiene como significado que la danza de los Xayacates es una de las tradiciones del municipio de Tlajomulco más antiguas. Se celebra desde hace más de 500 años y representa la batalla que dio origen al municipio. En esta representación se muestra la ridiculación de los purépechas en su derrota contra los tonaltecas en la Guerra del Salitre.
En el estado de Tlaxcala se lleva a cabo la danza de Huehuet o de Huehues en la festividad de carnaval, y también moros y cristianos en el día de San Juan, principalmente en la comunidad de San Juan Totolac. Es donde podemos ver este tipo de danzas de moros. Hacen una representación de lo que fue la invasión de los moros a los españoles. Ahora vamos a explicar lo que es el carnaval en el estado de Tlaxcala. La historia nos remonta a la época de la Nueva España, donde las danzas prehispánicas fueron fusionadas con algunos vestuarios de la época. Las personas indígenas que tenían derecho a festejar, es decir, de una clase social privilegiada, y también los que eran mozos de los españoles europeos establecidos en la Nueva España, imitaban los bailes tradicionales de esa época, y al mezclarlos con las danzas indígenas dieron origen a estas comparsas, enmascaradas y encamisadas. A finales del siglo XVI, el rey Carlos V solicitó que le llevasen este tipo de danzas a España. Tanto fue de su agrado que la corona española, junto con los religiosos de esa época, decidieron establecer estas danzas dentro de las festividades religiosas de Carnaval y Corpus Christi. Bernal Díaz del Castillo y Diego Durán describen estas danzas como hermosas y únicas. El ritmo del tambor, como es el huehuet y el tlalpanhuehuet, hoy denominados instrumentos musicales llamados teponaztle o teponachtli, hacía sonar una melodía al ritmo del tocotín, 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 de ahí su ritmo. Y de esta forma se establece este ritmo cadencioso. Por eso hoy en día vamos a hacer un tocotín por el ritmo cadencioso del tambor. Las colonias europeas como francesas, españolas, portuguesas y los moros, musulmanes del norte de África, entre otros, bailaban en los grandes salones de los palacios, casonas y haciendas construidas y establecidas en la Nueva España. Años posteriores, durante la colonia, los religiosos permitían a nuestros ancestros indígenas tener 3 días de diversión, júbilo y entretenimiento antes de iniciar la Cuaresma. Por esta razón, el carnaval se da origen 3 días antes del miércoles de ceniza, día en que inicia la Cuaresma. En esos días, nuestros ancestros indígenas imitaban y hacían mofa de los vestuarios, de los bailes y de las costumbres de sus patronos. Por esa razón, para estos bailes se disfrazaban y vestían como los personajes europeos o criollos de esa época, con máscaras hechas de madera. El vestuario era copiado de los personajes de esa época, como catrines, charros, chimecos, chivarrudos, entre otros. Parte de la tradición española, fusionada con la tradición prehispánica, fue hacer un mitote. El mitote era la representación de la victoria de los pueblos liberados del yugo mexica y de los españoles hacia el emperador Moctezuma y sus caciques. Fecha conmemorable el 13 de agosto de 1521, fecha en que se lleva a cabo la derrota del Imperio Mexica. La mayoría de las danzas de carnaval y de las festividades religiosas llevan penachos, capas y adornos con grecas y tocados de plumas de colores, signo de la representación de nuestros pueblos indígenas.
Les recomiendo que me sigan en mi canal de YouTube, Leobardo, Explorando Nuestras Raíces. Para la segunda parte de este tema, tendremos una entrevista con el profesor y director Darío Lemus Tlapale de la Escuela de Danza Regional Mexicana del estado de Tlaxcala, el cual cuenta con más de 30 años de experiencia y es conocedor del tema de danzas prehispánicas y danzas mestizas.